Quería comenzar señalando lo que nos dice la oración colecta, la oración inicial, que más o menos marca, ¿no? Esta oración inicial marca vamos a decir, el sentido, ¿no?, de nuestros pedidos, de nuestra oración dentro de la Santa Misa. Y me parece importante marcar esto, donde dice: infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. ¿No? Lo que quiero señalar es haciendo más religiosa nuestra vida, porque a veces hay personas que no entienden por qué uno participa, vamos a decir, mucho de la iglesia. Las misas, las de preceptos, muchas veces durante la semana uno tiene tiempo, quiere rezar, quiere pedir, va a misa en alguna capilla o aquí en la parroquia, rezar el rosario todos los días, participar de una novena, hacer un triduo, las visitas al Santísimo que hacemos, nuestra hora santa en la capillita de adoración, esas pasadas que hacemos por el templo a saludar al Santísimo. Bueno, eso dice, todo eso es para que nuestra vida sea más religiosa. O sea, fíjense, es una intención de la Iglesia, que nos tornemos más religiosos. Más religiosos significa más espirituales, más sobrenaturales con lo que nos va sucediendo en la vida, las cosas buenas y las cosas malas. Y le pedimos a Dios también, ¿sí?, que acreciente en nosotros lo que es bueno y que lo conserve. Ser buenos, hacer el bien, depende de Dios. O sea, de mi buena voluntad, de mi querer, del ponerme las pilas para hacer las cosas diferentes, ¿sí? Pero depende de Dios. O yo puedo tener el arranque, ¿no?, por esta necesidad, por esto otro, de decir: Señor, te pido, y empiezo a rezar, y bueno, pero tengo que pedirle a Dios: dame perseverancia, ser perseverante en las buenas intenciones. Cuando uno escucha la palabra, una homilía, va a un retiro, va a un encuentro, uno ve qué lindo, qué bello, qué maravilloso, yo tendría que empezar a ser así, de esta manera, pero vemos que o que no empezamos, o empezamos y vamos decayendo, porque no lo ponemos en las manos de Dios, porque no le pedimos al Espíritu Santo que vaya ordenando nuestras vidas para que podamos, como dice la oración de hoy, ser más religiosos. Ser más religioso es eso, entonces, ¿no? Quería un poquito señalar ese punto, me parece, lo he hablado en varias oportunidades, que tenemos que tener espiritualidad, tenemos que cultivar nuestra espiritualidad, porque si no, es imposible la vida, es imposible la convivencia humana. Nos vamos a tornar todos, nos vamos a aislar, y no voy a querer estar con nadie, por una cosa, por otra. Por eso que es importante la espiritualidad, que Dios nos torne cada vez más religiosos, ¿sí?, para que podamos entender al prójimo, ¿no? Quería también señalar, yo celebré el sábado, pero el domingo no, capaz que han escuchado el sermón, que lo hemos compartido, señalar lo de la carta a los hebreos del domingo pasado, que dice el apóstol: si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección. Yo señalaba aprender a ver el sufrimiento no como un castigo de Dios, ¿no? Lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué sufro? Porque sos pecador, porque sos pecadora. Primera respuesta que me daría Dios, ¿no? Pero considerarlo, ¿no? Y me dice el Señor, Dios me habla en su palabra: si tenés que sufrir es para tu corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Cuántas veces ustedes a sus hijos le han tirado la oreja, le han llamado la atención, le han dado un castigo, le han prohibido algo porque no cumplió, porque no hizo?
Te corrijo porque te quiero. Te corrijo porque quiero que seas el mejor, quiero que seas bueno, quiero que te vaya bien en los estudios, quiero que progreses en la vida. Entonces nosotros tenemos que aprender, como, ¿no?, desde lo que decía la carta a los Hebreos, aprender a ver el sufrimiento no como castigo, sino como corrección. Y yo señalaba sobre la corrección, no solo en el aspecto de llamar la atención, de tirar la oreja, sino en el aspecto de corregir algo, ¿no? Yo veo ese cuadro, ¿no?, el cuadro está así, está torcido, lo voy a corregir, lo voy a enderezar. Ese segundo aspecto también tenemos que entender de la corrección. Dios me está encaminando, corrigiendo el camino, vení por acá, vamos por allá. Bueno, un poquito quería señalar eso. Pues el tema de hoy, el tema de la humildad, ¿no?, lo hemos escuchado en las lecturas, la guía, ¿no?, muy bien centrado este tema de este día, donde vemos que las lecturas, ¿no?, han colocado su énfasis en esta virtud, ¿no?, la virtud de la humildad. La Biblia nos ayuda a valorar la humildad de dos maneras. Por un lado, mostrando los daños que trae su opuesto, el no ser humildes, el ser soberbios, autosuficientes, el querer valerse solo, yo sé lo que hago, a mí me parece que así, ¿no? Todo eso va contra la humildad. Entonces la humildad me ayuda, me muestra los daños que causa cuando yo no tengo humildad. El enojo, ¿sí? Pero en definitiva, podemos resumir el opuesto de la humildad, el orgullo, ¿no? El orgullo malo, ¿no?, en el sentido, como decía, la autosuficiencia, el amor propio. Y por otro lado, enseñándonos los bienes que llegan a los corazones realmente humildes. El que tiene humildad, aunque sufra, aunque lo pisoteen, lo pasen por arriba, aunque se olviden de él, yo a veces veo en el Facebook, lo habrán visto, alguien que escribe: no hay nadie por ahí que no me saluda, no hay nadie por ahí que me mande un mensaje. O sea, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué esperamos? Sobre los males del orgullo aprendemos sobre todo una cosa en la primera lectura. El soberbio se arraiga en el mal. Y esto es verdad, porque la soberbia eleva tanto el propio criterio que la persona nunca o solo difícilmente aceptará lo que le contradice. A veces uno se tiene que golpear y golpear feo para darse cuenta que estaba equivocado. Este modo de obrar enceguece y priva de ayuda al soberbio, de modo que cuanto más fuerte se cree, más débil es en realidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, fíjense en esta parábola, la advertencia que hace, porque no quieren que nos golpeemos. Sean humildes para no golpearse, sean humildes para que no sufran por nada. Dice el Señor, ¿no?, en la parábola, el que quiere estar ahí mostrándose en el primer lugar, y viene el cumpleañero y dice: ¿te podés correr un poquito para allá? Y pone a otra persona. Imagínense el hombre viejo cómo sube y cómo hierve la sangre, porque, o sea, como que, por así decir, como que fue ignorado. ¿No ves quién soy? ¿No me tenés presente? ¿No? Como, fíjense, el hombre viejo empieza a maquinar, a pensar. Entonces el Señor nos habla así, ¿no? Eso, ¿no? No busquemos los primeros lugares, no busquemos los reconocimientos, no busquemos los agradecimientos, como lo dice en otra oportunidad.
siervos inútiles somos, no hicimos otra cosa que lo que debíamos hacer. Si me agradeces, está bien, si no me agradeces, mejor todavía, que me lo agradezca Dios, con sus gracias, con sus promesas que me ha hecho. Quería señalar aquí lo de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que por más bien que andemos por el camino de nuestra vida cristiana, por más seguridad que tengamos de las decisiones que tomo, del discernimiento que voy haciendo, dice él, siempre consultar. Por una cuestión de humildad, siempre consultar. Para que el hombre viejo no se ensorbebezca, eso, no se haga soberbio, ¿sí? Siempre consultar, por una cuestión de humildad, ¿sí? Por más que yo la tengo clara, la veo bien, tengo razón, consultar, compartir con un hermano, mirá, ¿sabés qué? Estoy pensando esto, así, así, así. Ah, qué bueno, por ahí me dice, qué bueno, metele para adelante. O capaz que el hermano me dice, mirá, capaz que si le hace así, mejora un poquito. Y si tengo humildad y pienso en lo que me dijo el hermano y realmente esto puede hacer un poquito mejor, y lo hago. Por eso es importante, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, hay que consultar, hay que compartir, ¿no? Siempre y cuando sea posible, uno tenga esa oportunidad. El Evangelio de hoy presenta, podemos decir, lo ridículo de la soberbia de un modo muy práctico. El que busca primeros puestos para destacarse ante los demás, tarde o temprano resulta empequeñecido frente a ellos. Lo que construimos sobre la soberbia, el orgullo, el amor propio, la Virgen lo dice, ¿no? Lo canta. El Señor derrubó a los poderosos de su trono, exaltó a los humildes. Porque la soberbia se alimenta de sus logros y no se sacia nunca. Mientras que nuestros recursos y fuerzas sí se acaban con la edad y los golpes de la vida. Es obvio que en algún momento u otro la realidad nos dejará en ridículo. Por eso mismo es buen ejercicio acostumbrarse a lo simple, ¿no? No ser complicados. A veces nos complicamos. Somos vuelteros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos como los niños. No queremos saber el porqué de todo. Y ya como adultos tenemos que conformarnos por nuestra capacidad que tenemos, por nuestra madurez, de que hay porqués que no tienen respuesta. Hay porqués que te tienen que hacer bajar la cabeza y continuar hacia adelante. Eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Asimilar, asumir, ser de esa manera. Las promesas que hace la soberbia son todas de grandeza para este mundo, temporales, pasajeras, se diluyen, se acaban. De mucho oír esas promesas uno llega a creérselas y entonces resulta difícil creer que la humildad traiga sus propios bienes, que por lo demás son inmensos, como lo demuestra con ejemplo las mismas lecturas de hoy. La primera lectura, por ejemplo, exalta el aprecio y afecto que suele rodear a la gente simple de corazón, mientras que el soberbio va gestando enemigos en todas partes. La humildad tiende puentes sin problemas y engendra cariño, gratitud y cercanía. Eso lo sabemos nosotros, ¿no? Las personas que de alguna manera, digamos así, te repelen, me escondo, me alejo. Hablé una vez de ¿qué significa ser amables? Ser amable significa ser una persona que se deja amar. El amable se deja amar por sus actitudes, por sus palabras, por su vida,
qué persona amable. Tenemos que ser amables. Como decía el Papa Francisco, tenemos que ser tiernos, hospitalarios. Vivir la ternura, ¿no? Ser personas tiernas no disminuye a nadie. Insistía mucho el Papa Francisco con eso. Si alguien tiene poder, será temido tal vez, pero si tiene poder y humildad, será amado y obedecido con gusto y placer. Además, así como el soberbio es sordo porque solo se oye a sí mismo, el humilde goza de la capacidad de escuchar, ¿no? Un poco lo de San Juan de la Cruz. Su inteligencia se enriquece fácilmente con las opiniones sabias de otros y así crece pronto y bien. No hay misterio entonces en la promesa que la Biblia hace en varios lugares, que el humilde será exaltado porque la humildad abre las puertas de la sabiduría y nos rodea de verdaderos amigos. Así entonces, hermanos, como repito lo de la oración inicial, que seamos cada vez más religiosos, más espirituales, que busquemos las respuestas de todo lo que nos sucede en la vida en Dios, de una manera espiritual, sobrenatural. Y eso nos va a dar la verdadera conformidad con lo que Dios va permitiendo en nuestras vidas. Nos va tornando sabios. Cuando se habla de la sabiduría de la cruz, se habla al respecto de eso, ¿no? Como lo dice, repito, la segunda lectura del domingo pasado de la carta a los Hebreos: si ustedes tienen que sufrir es para su corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? En verdad, es verdad, dice, que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría, porque el hombre viejo no quiere ser corregido. Pero más tarde, si yo tengo humildad, escucho esta corrección, este reto, aunque está siendo injusto conmigo al decirme esto, pero escucho porque yo sé que algo tiene Dios, por eso está permitiendo esto. Dice la carta, pero más tarde, el haber recibido esa corrección, ese enojo de otro, esos retos, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados para ella. Entonces cuando pasa el, no sé, Dios dirá cuánto tiempo, horas, días, y uno dice, ahora veo por qué Dios me hizo bajar la cabeza. Entonces eso, ¿no? Que seamos instruidos por el Espíritu Santo en todo aquello que sea necesario para que tengamos humildad. Amén.